Saludo, le habla Kendry Rivas. Soy su facilitador de Excel avanzado de verano. Todos nos hemos preguntado muchas veces qué es una base de datos y para qué la utilizamos. Bueno, ¿por qué utilizar una base de datos en una organización, en la universidad o cualquier tipo de institución? Aquí le puedo explicar. Uno de los principales desafíos que se presentan para tener una organización efectiva y eficiente es lograr el orden de su información, procesos y datos. Una base de datos puede ayudarte a administrar mejor la información, a ahorrar tiempos y costos y a mejorar tu productividad. ¿Qué son las bases de datos? Una base de datos no es más que un conjunto de información que pertenece al mismo contexto y está almacenada sistemáticamente para su posterior uso. Es más que una lista, es un conjunto de datos integrados que lo podemos ver en diferentes dispositivos, en páginas web bancarias y todo tipo de tablas que podemos encontrarnos en internet o en cualquier aplicación o en cualquier tipo de medio. Tipos de bases de datos. Según la variabilidad de los datos almacenados, puede ser estadísticas o dinámicas. Según el contenido, pueden ser bibliográficas, de texto completo o directorios. Además, pueden ser públicas o privadas y estar online. Ahora vamos con un ejemplo clásico de una base de datos. Como podemos ver, esta base de datos está integrada por diferentes campos, entre los cuales podemos notar que está ID de empleado, apellido, nombre, seccional, facultad, cargo, edad, salario y fecha de inicio y de nacimiento. Ahora, ¿qué podemos notar en esta base de datos? Que esta base de datos no tiene ningún tipo de estilo y hay algunos campos que no tienen su formato correcto, como en el ejemplo de edad, salario, fecha de comienzo y fecha de nacimiento. ¿Qué hacemos para darle formato a estos tipos de campos y a la tabla en general? En primer lugar, se hace lo siguiente. Vamos a la pestaña inicio. En dicha pestaña, acá está la opción de estilos. En la opción de estilo está la opción de dar formato como tabla. Y utilizando los diferentes tipos de diseño de tabla, podemos dar formato a dicha base de datos. Ahora, ¿qué hacemos primero para dar formato como tabla? Se hace lo siguiente. Se selecciona la matriz deseada o el tamaño de la tabla completa. Podemos seleccionar todas las columnas o también podemos seleccionar una proporción de la tabla que queramos administrar en la base de datos, pero en este caso vamos a seleccionar la tabla completa. Vamos a la opción estilos. Acá en la opción de estilo está la opción de dar formato como tabla y seleccionamos el estilo deseado. Acá le damos a aceptar y recuerde que ese checklist debe estar activo para indicar que la primera columna es el encabezado, si no te lo va a tomar todo como datos. Le damos a aceptar y finalmente la tabla queda con su estilo correcto o su estilo deseado. Ahora nos fijamos en las siguientes partes: edad, salario, fecha de comienzo y fecha de nacimiento no tienen ningún tipo de formato. ¿Qué hacemos para darle formato a estos campos numéricos? Empecemos con salario. Como usted puede ver, salario es tipo moneda, es un campo tipo moneda, por lo cual debemos de darle un formato tipo moneda. Vamos a la pestaña inicio. En la pestaña inicio
está la opción de número o sección de número. En dicha sección de número está esta pequeña flecha. Le damos acá. Vamos en el listbox, vamos a darle a la opción de moneda y seleccionamos el símbolo correcto o el símbolo deseado. En este caso español. Español dominicano no está activo, pero le damos aquí. Ya el campo salario queda con el formato correcto. Ahora vamos con el campo edad. Como podemos notar, el campo de edad es un campo cuyo formato es de tipo texto o que lleva una unidad de texto. ¿Cómo podemos añadir una unidad de texto a un campo sin que afecte su valor numérico? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a la sección de número, seleccionamos la flecha y vamos a personalizada. Acá en personalizada hay varias opciones de números, tanto de contabilidad, financiera, matemática, pero la que nos interesa es un número entero, ya que la edad es un número entero que está integrado por un número entero y una unidad. Vamos acá, esta opción de 0 nos indica que es un número entero. Cliqueamos acá, damos un espacio y ahora vamos a colocar entre comillas la unidad deseada. Supongamos que año la vamos a representar con una A y una N, o year en inglés. Le damos a aceptar y ya nuestro campo de edad queda con el formato correcto. Ahora vamos con la siguiente parte. Tenemos dos campos. Dos campos tipo fecha, que son comunes entre sí, pero diferentes, ya que esto es fecha de comienzo y fecha de nacimiento. ¿Qué hacemos en este caso? Seleccionamos los dos campos, vamos a la sección número y en la sección número seleccionamos la opción de esta lista fecha. Bajamos acá y seleccionamos el formato de fecha que usted más desee. Puede ser un data time, que es una fecha integrada también con el tiempo o con las horas o minutos, segundos, dependiendo. Y también tenemos acá una fecha larga y finalmente la más común, que es esta. Le damos a aceptar y ya nuestra fecha queda con el formato correcto. Como usted puede ver, ya la tabla está completa y con sus campos formateados correctamente. Ahora, ¿qué otras funcionalidades tiene la tabla? Se puede ordenar de mayor a mayor a través de los filtros, de la A a la Z, el número en el caso de 0 a 1 o ascendente o descendente, dependiendo como usted lo desee. Podemos filtrar también, ya que la tabla crea su propio filtro automático. Le damos acá y seleccionamos el tipo de datos que queremos buscar o nos interesa. Le damos a aceptar y ya dicha tabla queda filtrada, como usted puede ver acá. Las bases de datos no son tan complicadas y son muy fáciles de manejar. Continuando con nuestro curso de Excel avanzado, ahora vamos con la parte de gráficos y diagramas de Pareto. Como usted ha podido notar en la clase pasada, el diagrama de Pareto no es más que una integración de todas las prácticas de los gráficos, por lo cual lo que vamos a hacer es simplemente un diagrama de Pareto para ya repasar o retroalimentar el tema de los gráficos. Ahora, ¿qué es un diagrama de Pareto? Un diagrama de Pareto no es más que un diagrama compuesto por un histograma y un gráfico de líneas o ojiva, el cual el gráfico de barras indica la cantidad de defectos que inciden en un proceso y la ojiva la frecuencia acumulada de dichos defectos. Este diagrama de Pareto es muy utilizado para saber la incidencia de los defectos
dentro de un proceso y cuáles defectos tienen mayor incidencia. Es de última importancia en el control de calidad. Acá tenemos un ejemplo práctico cuyo problema dice así: en una empresa textil se desea analizar el número de defectos en los tejidos que fabrica. En la tabla siguiente se muestran los factores que se han identificado como causantes de los mismos, así como el número de defectos asociados a ellos o asociado a ellos. Acá lo que tenemos es una pequeña tabla o base de datos con los factores y el número de defectos. Lo que se hace es lo siguiente: se selecciona la tabla que no tiene ningún formato. Acá queda seleccionada. Vamos a menú de estilo, vamos a formato tabla y le damos un formato de tabla, como usted pudo ver en la clase pasada. Acá lo que hacemos ahora es crear la columna de frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de defectos por ítem dividido entre la suma de los defectos, de total de defectos. Cerramos paréntesis acá y acá nos queda el valor numérico de la frecuencia. Continuamos ordenando esta parte de acá de mayor a menor, dándole clic al símbolo del filtro. Ordenamos de mayor a menor. ¿Por qué? Porque el diagrama de Pareto, la representación del diagrama de Pareto es que los defectos se ordenan desde la cantidad mayor hasta la cantidad menor. Continuando acá, creamos ya la columna de frecuencia acumulada. ¿Cómo encontramos la frecuencia acumulada? Dejamos el primer arte igual, le damos igual a esto, le damos a control Z inmediatamente para que no quede solo esto. Luego lo que hacemos es le damos a igual o a más, tienen la misma función, más e igual. Lo que hacemos es lo siguiente: sumamos esta frecuencia a esta, y esta fórmula que está acá la podemos correr debido a que todas son iguales menos esta que está acá. Luego le damos un formato de porcentaje y le damos 2 cifras decimales. Luego vamos a la parte de graficar. ¿Cómo graficamos? Pues de la siguiente forma: seleccionamos esta parte de acá hasta acá, es decir, los factores o defectos los seleccionamos completamente, manteniendo presionada la tecla control, ya que esta parte de acá no la vamos a seleccionar. Seleccionamos esta parte de acá y seleccionamos la frecuencia acumulada. Esta frecuencia no se grafica, solamente esta. Y acá nos queda nuestro gráfico. Vamos acá y vamos acá y le damos a eje secundario de datos, manteniendo seleccionado cualquiera de los dos gráficos. Luego lo que hacemos es lo siguiente: seleccionamos un gráfico, le damos a cambiar tipo de gráfico, le damos a cuadro combinado. Luego seleccionamos para este gráfico la serie 2, que es la ojiva, le damos el formato de línea, lo cambiamos a gráfico de línea y aquí queda formado nuestro diagrama de Pareto. Acá está la frecuencia acumulada. Otra parte interesante es la siguiente: cuando usted tiene este gráfico en este formato, no se parece directamente a un diagrama de Pareto, debido a que la división entre una columna y otra es muy extensa. ¿Cómo le cambiamos el ancho del intervalo entre un intervalo y otro? Pues de la siguiente manera: hagamos clic acá, en esta parte de acá le va a aparecer esta pequeña sección, en la primera parte. Ahora lo que hacemos es lo siguiente: el ancho de intervalo normalmente lo pueden hacer a su manera, pero le podemos poner un 10%. Vamos acá, ponemos acá un 10% y acá queda formado lo que es nuestro diagrama de Pareto. Gracias por su atención. Se despide Kendrick Rivas, su facilitador de Excel avanzado.